en la conferencia en Palacio Nacional, el presidente, hablando de los resultados electorales de ayer, pues se animó a darle consejos a la oposición respecto de los resultados. Ya lo hemos comentado, ganó 4 gubernaturas el oficialismo y la oposición se quedó con 2. Y bueno, las 4 que perdieron, pues se las arrebató Morena y sus aliados a los opositores. Vamos a escuchar qué fue lo que le recomendó el presidente a la oposición. Ahí están los datos. Que el pueblo es mucha pieza, lo que siempre he dicho, y se niegan a aceptar nuestros adversarios. Yo ya no debería de estarles dando consejos, o tendría yo que poner un letrero que toda consulta causa honorario, pero deben de hacer una revisión de su estrategia. Les afecta mucho, se los digo de manera sincera, su clasismo, su racismo. Es que desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo. Ahí está la esencia de todo. ¿Son pertinentes estos consejos a la oposición, a quienes el presidente llama adversarios? Se lo pregunto a Santiago Krill Miranda, diputado federal del PAN y vicepresidente de la Cámara de Diputados. Santiago, te saludo, muy buenos días. Muy buenos días, Pascal. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Por supuesto que no son ni pertinentes, ni oportunos, ni propios del jefe del Estado mexicano, que se ha convertido en un jilguero de su partido, en un jilguero, en alguien que es más militante de Morena que jefe del Estado mexicano. Sus comentarios lo que representan es parcialidad, intolerancia, un ataque a la pluralidad del país y la intervención clara, como la ha habido por parte del gobierno durante todas estas elecciones, en cuestiones de competencia meramente electoral. Creo que más evidente no puede ser. Estas expresiones del presidente pues demuestran eso, demuestran que está en campaña, demuestran la intervención en todas las elecciones y ya de manera concreta, pues estos servidores de la nación, el uso ilegal de los padrones electorales, hay en muchos sentidos connivencia con el narco, con el crimen organizado. En fin, estamos, digamos, ante una situación compleja, pero no irremontable, y por supuesto que para nosotros, bueno, pues hay cuestiones muy positivas. Mira, la experiencia de esta elección, Pascal, si tú me lo permites, es bastante rica en muchos sentidos. Continuamos con un fuerte respaldo de los centros urbanos, ya digamos viendo cómo se va agregando la votación en los centros urbanos, particularmente con el respaldo de la clase media. Entonces, es decir, nos sigue respaldando la clase media, y esto pues obviamente nos hace seguir siendo muy competitivos en centros urbanos. Y hay que recordar una cosa, mira, con todos estos triunfos de Morena, solamente gobiernan un poco más de la mitad de la población, el 58%, y mucho menos del PIB nacional, es decir, de la producción total económica del país. Por otra parte, ya en el resumen concreto, vamos a ver a detalle. Por parte de la coalición Va por México, en 3 estados tuvimos realmente avances electorales contundentes. En 2 de ellos, triunfos muy firmes, en el caso de Aguascalientes y Durango. En uno ganamos con más de 20 puntos, en otro con alrededor de 15 puntos. En Durango, por cierto, ganamos todos los centros urbanos, otra vez, Durango capital, Gómez Palacio, que es un municipio fundamental en la comarca lagunera, al igual que el municipio de Lerdo. Y por otra parte, en el tercer estado, que es Tamaulipas, está una elección muy, muy competida.
Además que es una elección que se va a tribunales, entonces todavía cantar victoria o derrota me parece sumamente anticipado. Ahora, pues les han ido ganando estados. Morena hace 4 años no tenía uno solo, ahora tiene 20 y si sumamos los de sus aliados tiene 22 el oficialismo. Eso ya es, esto va camino a una hegemonía, Santiago. Mira, no es así, te voy a decir por qué. Porque Morena tiene más territorio que población. Y por eso es importante la cifra del 58% de la población. Lo que gobierna con todo esto es el 58% de la población. Entonces tiene mucho más territorio, efectivamente, pero el territorio pues no te da la fuerza política electoral, te lo da la población. Y además, por otra parte, pues vienen, digamos, dos contiendas muy importantes. El estado más poblado de la población se jugará en el próximo año, que es el Estado de México, y Coahuila es un estado mediano, pero los dos pues van a sumar, digamos, algo muy, muy importante. Lo que sí te quiero decir es que esta cuestión de los centros urbanos y de las clases medias para nosotros es fundamental. Y es fundamental porque es nuestra base política, es el otro México, es el México que votó el año pasado en las elecciones federales y que obtuvo prácticamente 20 millones de votos, y es el México que representa, digamos, el otro camino diferente a Morena y a sus aliados. Un camino que rechaza los abrazos y balazos para enfrentar la seguridad pública, un camino que rechaza igualmente la manera como se está manejando la economía, en el sentido de que no impulsan la actividad económica, y por otra parte, un sistema de salud que ya vimos que hasta medicinas le hacen falta, un gobierno autoritario con rasgos muy en contra de la pluralidad, muy en contra del diálogo, de la tolerancia. Entonces nosotros representamos al otro México. Creo que en este momento está muy claro los dos proyectos políticos del país, y cada vez, en la medida que va pasando el tiempo de esta administración, se van a ir aclarando. Representamos los gobiernos democráticos, los gobiernos eficientes, los gobiernos que hacen bien las cosas. Vean ustedes los temas de seguridad en los gobiernos que acaba de tomar posesión Morena. Zacatecas y Michoacán, 2 ejemplos. Y podría dar muchos más. Sí, Colima también es otro caso. Colima, pues... Oye, Santiago, pero a ver, déjame... Para nosotros es diferenciado, digamos, las opiniones y las experiencias son sumamente ricas que tenemos que tomar en cuenta. Pero, a ver, en este país acaba de dar el dato INEGI, 2/3 partes de los trabajadores en México perciben 2 salarios mínimos o menos. Es decir, la clase media numéricamente pues es menos importante y ha perdido millones de integrantes, si tú quieres, con las políticas de este gobierno, pero finalmente es así. ¿Qué mensaje tienen ustedes para quienes viven por debajo del nivel de ingreso de la clase media? Mira, 2 cuestiones que son importantes al comentario que tú haces, que es correcto, pero no es completo en este sentido, Pascal. Si tú haces una encuesta hoy en día y le preguntas a la población quién se asume ser de clase media, es casi el 80% de la población. Es un fenómeno, si tú quieres, dispar con la propia realidad, como tú claramente lo mencionas, pero así es. Es justamente la población que empieza a voltear a ver al otro México posible. Sin embargo, ya desde el punto de vista claro, nosotros sí ofrecemos, como lo planteamos desde un inicio, desde que comenzó este gobierno, que su crecimiento fue 0 en el primer año, plantear una reactivación económica. Y esa reactivación económica solamente se puede dar si vienen inversiones. Lo que representamos son inversiones nacionales, inversiones extranjeras,
sociales, inversiones de todo tipo, porque estamos convencidos que si no hay inversiones la economía no crece, el ingreso no se distribuye y la riqueza no se reparte. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Y lo que ha hecho este gobierno es exactamente lo contrario. Primero, ha cerrado el gasto de la inversión y lo ha enviado a gasto corriente. Y por otra parte, ha hecho inversiones muy poco productivas. Vean ustedes la inversión del aeropuerto, pues es una cosa inexplicable que un aeropuerto nuevo no pueda tener más de 10 vuelos diarios y tenga que estar forzando a las líneas que ocurran en el puerto de Santa Lucía. Por otra parte, la refinería de Dos Bocas ya está en sobrecostos, pero de una manera exagerada. Se ha costado mucho más de lo presupuestado y no va a servir para los propósitos que fue creada. Y por último, el Tren Maya, pues lo que vemos es una devastación de todo lo que es nuestra selva y nuestro sur del país de una manera pues muy inexplicable. Sí, pero entonces, a ver, ¿tú ves condiciones, Santiago, para en 2 años revertir estos que han sido resultados negativos, muy negativos, por lo menos en la elección de gobernadores? Sí, te voy a decir por qué, y esto es la cuestión de estas elecciones, Pascal. Mira, hemos visto cuáles son los aciertos y cuáles son los errores, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. ¿Por qué si pudimos sacar adelante una elección con 20 puntos en Aguascalientes no lo pudimos hacer en otros estados? ¿Qué fue lo que falló? ¿Cómo podemos generar y fortalecer nuestra coalición Va por México, que yo sigo apostando a la coalición, y la coalición pienso que nos sigue dando dividendos no solamente en la parte electoral, dividendos en la parte legislativa, y ahora que discutamos la reforma electoral, pues va a ser sin duda un muro de contención para evitar la antidemocracia del árbitro electoral. Entonces, tenemos que hacer un balance correcto de fortalezas, de debilidades, y pienso yo que si hacemos algunas rectificaciones, que las debemos de hacer, y si podemos ampliar nuestra coalición y fortalecerla, por supuesto, Pascal, que va a haber tiro para el 24. Bueno, pues Santiago, estaremos seguramente platicando en los próximos meses. Te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Al contrario, muchas gracias, Pascal, un abrazo. Gracias a Santiago Krill.